Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Alfonso Fuentes López. Tengo la edad de 28 años. Soy originario de la Unión de Guadalupe, más bien conocido como La Chancla. Hoy les vengo a presentar nuestro nuevo programa que se va a llamar Arqueología e Historia Prehispánica de Degollado y sus alrededores. Me acompaña mi amiga Mariela. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mariela Barrera, tengo 25 años. Soy egresada de la Preparatoria Regional de Degollado y estaremos hablando un poco sobre la historia y arqueología de Degollado y sus alrededores. Hoy nos acompaña esta tarde un invitado muy especial que será nuestro padrino. Él se ha dedicado más de 20 años a enseñarnos aquí en Degollado algo sobre la historia de Degollado. Él es el profesor Federico Famoso. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues sí, miren, yo llegué aquí a este pueblo en el 92 y desde entonces pues me ha llamado mucho la atención que Degollado ha ido creciendo y como que ha ido olvidando todo lo que son sus raíces históricas. De hecho, en varios lugares donde ha habido asentamientos, la gente se ha dedicado a saquearlos sin darles ninguna importancia y lo peor, que ni siquiera han hecho un museo de sitio. Es por eso que hace tiempo yo me he dedicado a coleccionar algunas piezas y tengo pues en la mente cada una a dónde corresponden y es la forma en cómo he ido tratando de guardar esa memoria histórica de aquí de Degollado. Cuéntenos un poco ahorita a qué se dedica usted. Sí, pues mira, desde que llegué yo aquí, llegué como médico veterinario trabajando en la Asociación de Porcicultores y pues siempre me ha gustado la historia. En la Asociación de Porcicultores estuve trabajando casi 8 años en la campaña para la erradicación del cólera porcino y ya de ahí me invitaron a trabajar en la secundaria, me invitaron a cubrir unas horas de historia, que fue lo que pues me llamó más la atención y pues de ahí empecé con más gusto a juntar todas estas piezas y muchísimas más que están por ahí regadas. Lo que también, profe, se puede decir, aquí de Degollado se tenía poco conocimiento que existían asentamientos con tal civilización. Ya ve que pues uno creía que en otros lados había asentamientos muy civilizados, pero lo que se está descubriendo hoy en día aquí en Degollado, de que sí hubo civilizaciones muy avanzadas también. Sí, de hecho, todas las culturas de Jalisco y de México, muchos de ellos tenían la costumbre de ser nómadas. Entonces, algunas de las características, a lo mejor decimos que son olmecas y diríamos, pues, pero olmecas en Veracruz, y de hecho hubo olmecas que, igual que ahorita nosotros, de repente nos cambiamos a Chiapas, a Yucatán, a Chihuahua, y nos llevamos costumbres de aquí. Y entonces, eso es por lo que hemos encontrado figuras que son olmecas en Jalisco, que son de aquí de Purépechas, aquí también en Jalisco, igual aztecas aquí en Jalisco. Desde Aztlán han traído muchas cosas, de hecho muchas de las piezas son de Aztlán. ¿Cuáles se creen que fueron las primeras tribus que se asentaron aquí en nuestro municipio? De hecho, los primeros pobladores, si vemos la historia, la teoría más acertada o más aceptada acerca de cómo llegaron las poblaciones de humanos aquí a América y a México en específico, llegaron a través del estrecho de Bering. Entonces podemos decir que todos ellos son descendientes de las tribus aquellas que venían desde el estrecho de Bering, que luego se fueron asentando en diferentes lugares y fueron tomando características propias culturales y ya de ahí se van caracterizando como aztecas, como olmecas, como purépechas, pero los originarios de aquí fueron los guachichiles. ¿Y como qué otro tipo de tribus hubo aquí, profe? De hecho, tenemos como referencia en los libros de historia que dicen que todos los que vivían al norte del río Lerma se consideraban como términos generales como chichimecas. Entonces el río Lerma lo tenemos aquí al sur y entonces podemos decir que toda esta área de Degollado y el Zacatecas y el norte eran habitantes chichimecas. El río Lerma era como para ellos una frontera, ¿no? Como una división de tribus y eso. Era frontera, era límite estacional porque ya de aquí para el norte empieza a ser cada vez más seco. Era una parte, acuérdense que los cuerpos de agua grandes
para ellos era un dios. Sí. Entonces el agua, el sol, la tierra, la fertilidad y cada una de las deidades eran para ellos pues importantes. Y el río Lerma pues era un río que en aquellos tiempos debe haber sido bastante caudaloso, un punto de ellos muy importante. Y entonces como un límite, vamos, como entre el cielo y la tierra. Pues sí, porque ya ve que ellos buscaban pues donde hubiera bastante agua y eso, y el río se puede decir que en aquellos años para la pesca fue algo excelente para ellos porque el agua no estaba contaminada y había bastante pescado y bastante tipo de diferentes especies de pescado. Y alrededor todos los árboles frutales que había, casi todo el tiempo estaban dando fruta. Y luego lo que ellos también tenían, que ellos también, ya que la agricultura, pues ellos todo el año, habiendo agua, todo el año la hacían. Y la fuente de su riqueza, la agricultura, como... ¿Nos puede platicar más o menos en qué fecha fue que se hicieron estos asentamientos aquí en nuestro municipio? Fueron graduales y podemos decir que son como periodos culturales. El periodo arcaico, pues desde la llegada de los primeros pobladores de hace 35,000 años, y ahí eran todos completamente nómadas, la tierra no era propiedad de nadie. De hecho, los grupos indígenas, hasta que hicieron las grandes culturas, los aztecas, los purépechas y los olmecas, hasta entonces tomaron propiedad de la tierra, pero en un principio se movían en diferentes lugares y nadie tenía la tierra como propiedad. Pero eso ya cuando ya surgieron las grandes civilizaciones que son los aztecas y olmecas y todo eso, ya fue un periodo más reciente. Más reciente ahorita, Sí. ¿verdad? El preclásico. En el clásico, en el clásico. ¿verdad? En el preclásico están los olmecas, que fueron los que también hicieron incursiones para acá. Y esos grupos que se despegaron de los olmecas vinieron y fueron haciendo tiraderos de alfarería y de piedra pulimentada, que son características de ellos. Y entonces por eso cuando alguien encuentra piedras, las puede clasificar por etapas. Porque ellos ya ve como todo lo de las piedras y eso, ellos como las tribus nómadas, había unos que nomás iban de pasada, como cuando el tiempo de lluvias, aquí era el tiempo de lluvias, se establecían un tiempo, se iba la lluvia para otro lado y ellos seguían porque la vida pues ya ve para comer y eso llovía y todo eso, había conejos para más animales para cazar y ya si iba el tiempo de lluvias iban recorriendo, o sea, depende del clima y eso. De hecho ellos lo que buscaban era eso, el alimento. Y hay lugares que por etapas, por periodos anuales, van dando fruta. Entonces de repente buscaban los nopales, buscaban los guamúchiles, buscaban las tunas, las pitayas, la pesca en el río Lerma, la siembra, el maíz que le llaman criollo. Todavía aquí en el rumbo de la Víbora hay lugares donde se da una mazorca de este tamañito. Y se dice que ese es el maíz original de aquí de México. El original. ¿Cómo cuántas personas eran las que conformaban una tribu? Normalmente las tribus eran familias. Entonces vamos a decir que eran un grupo de 4 familias, las esposas y los hijos. Digamos un promedio de unas 25 o 30 personas por tribu. ¿Qué género predominaba más en estas tribus? En cuanto a hombres y mujeres, estadísticamente siempre debe haber más mujeres que hombres. Siempre. Para poder Procrear. A otra, el hombre por excelencia siempre ha sido cazador, ha sido guerrero y entonces tiene más probabilidades de morir. Aún si en una población hubiera la misma cantidad de hombres y mujeres, por la lucha, por la sobrevivencia, morían más fácil los hombres. Pero también ya ve, profe, como las primeras civilizaciones que hubo, los primeros asentamientos, no hubo las casas o pirámides o lo que hay ahorita. Ya ve que los primeros nómadas usaban las cuevas y eso porque eran térmicas en el día, pues son frescas, y en la noche con la temperatura de las piedras baja y se calienta dentro de las cuevas. Sí. O cómo fue, cómo... Sí, precisamente en los periodos, vamos a ir en el periodo arcaico, la mayor parte de los indígenas vivían en las cuevas, en los cerros, en las cañadas, y entonces buscaban ese abrigo, el de las cuevas. Igual les tocó la mala suerte de que de repente hubiera ahí un oso, un tigre, una serpiente, que también buscaba lo mismo, el refugio y el calor. Y entonces, pues en ese periodo la mayor parte de ellos vivieron en cuevas.
y luego ya, si vamos al periodo preclásico, en el preclásico ya empezaron a hacer las chozas Ya se de fueron zacate. civilizando ellos más, ¿verdad? Poco a poco fue surgiendo la civilización de, ya ver, pues, como estaban diciendo, los que eran los olmecas y todo eso, se salían de sus ciudades y eso, y venían y les inculcaban diferentes cosas que ellos tenían. Sí, las características culturales que ya habían ido aprendiendo, y de lo poco que iban aprendiendo lo van pasando a sus hijos. Y entonces ahí es donde nosotros podemos decir que esta cultura o esta civilización tiene esas características propias. Pero también hubo intercambios de costumbres entre tribus y eso, ¿verdad? Y igual de objetos. Sí. Si a mí me gustaba algo olmeca, pues iban y lo intercambiaban y lo obtenían. Pero ya cuando ves tú, por decir, en un asentamiento cultural, algo que no es de esta cultura, entonces dices, este llegó de alguna forma aquí. ¿Cómo llegó? Por comercio. O porque alguien lo trajo, porque alguien vino de otro lugar y se quedó aquí a vivir y lo dejó allí. Y entonces no es de esta cultura, pero sí en cambio, pues se quedó aquí como muestra de que vino de los olmecas, de los purépechas o de los Porque aztecas. había intercambio entre ellos de sus cosas. Hacían intercambios, hacían trueques. Bueno, pues vamos a un corte comercial y regresamos con más preguntas para el profe, más información, y nos tiene una sorpresa. Nos trajo varias piezas, como ya pueden ver, para mostrárselas, y nos va a dar una pequeña reseña de todo lo que, el significado de las piezas, de dónde son y todo eso. No se vayan y volvemos. Regresamos con nuestro invitado, el profesor Federico Famoso, que nos estará respondiendo algunas de nuestras preguntas. Sí, miren, hay varias cosas que yo pienso que son interesantes. De hecho, mucha gente platica de las culturas de aquí y pues también ha habido muchos mitos, cuentos, leyendas, pero yo pienso que lo científico a veces es lo más adecuado. ¿Nos podría platicar un poco de cuáles eran las vestimentas que utilizaban las tribus que habitaban aquí? Mira, se ha hablado acerca de qué tan bien o cómo vestían ellos. De hecho, muchos de ellos andaban semidesnudos. De hecho, en invierno es cuando utilizaban pues pieles de animales o igual capas de zacate o de palma. Pero la mayor parte de ellos andaban semidesnudos de la cintura hacia arriba. Sí. Ellos como vestimentas lo que usaban era piel de venado, Sí. ya mataban venado. En aquellos entonces, de la época que estamos hablando de los nómadas y eso, había bisonte, mamut y otras diferentes especies de animales que ya hoy en día no existen, se extinguieron. Sí. Sí, de hecho, todos los animales que tienen piel los utilizaban. Desde el conejo, si te fijas, el conejo tiene una piel y un pelo bastante suave. Sí. Entonces para los bebés es muy calientito. Para ¿cómo se llaman? Los mapaches, todos los animales, los mataban y les quitaban las pieles y de ahí hacían todos sus ornamentos. Porque mucho de lo que usaban era ornamento más que piel. Y ahorita en invierno sí utilizaban pieles. Sí. ¿Cuáles eran los dioses que ellos adoraban, o no tenían un dios o...? Sí, de hecho, se dice que los grupos prehispánicos, la mayoría, eran politeístas, y entonces el politeísmo es el adorar el viento, el sol, la lluvia, el trueno, la fertilidad, la piedra, el basalto, la obsidiana. Cada uno de los dioses tenían una representación en la naturaleza. Para ellos la madre naturaleza era todo, porque la madre naturaleza les daba, se puede decir, La existencia. la existencia. Si ellos veían el sol, pues lo adoraban por el mismo que las cosechas y eso, el calor y eso. Sí, de hecho, para ellos una fuente importante de que todo lo que no pueden controlar para ellos es Dios. Dios. E incluso las cosas que sí podrían controlar, por decir la cosecha, la siembra, la cacería, todo eso, antes de salir a cortar un árbol o a cazar, ellos primero iban a los templos, a los adoratorios, y le pedían perdón a Dios y luego iban y mataban. Y luego ya traían los animales y los ofrendaban ahí, pero
hacían un ritual. Un ritual. Antes de sacrificar las cosas de la naturaleza Sí. y eso. Y si vemos, pues muchos católicos ahorita también cuando se sientan a comer, pues bendicen sus alimentos. Sí. Y yo pienso que pues los indígenas tenían tanto su religiosanismo que tenían también eso, de agradecer también Pues, el alimento. Pues hasta la actualidad, hasta estas épocas, hay que ser realistas, la naturaleza para todo ser humano es lo máximo. Sí, es de donde comemos, de donde vivimos. Y de hecho cuando cambia, pues es cuando nos asustamos de, ay, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Pues sí. Y pues los que son católicos, pues a hincarse, a pedirle a Dios por esto, por aquello. Y en aquellos tiempos igual no llueve, y pues era hacer una danza, era traer algo para ofrendarlo a estos dioses de la lluvia o de la fertilidad. Sí. Muy bien, ¿nos puede platicar un poco de qué materiales utilizaban para la casa, para hacer sus herramientas de casa? Sí, pues mira, hasta no hace mucho tiempo, todavía mucha gente utilizaba mucho pues la madera, el hueso, la obsidiana, el basalto, los cristales, las perlas, los huesos. Utilizaban materiales naturales, cristales, piedra, hueso y algunos tipos de conchas de caracoles. Por eso comercializaban mucho con la gente de la costa. Pero como antes, cuando las tribus, los tipos de puntas de lanza y eso también tenían que ver mucho. Ya ve que hay diferentes tipos de lanzas. Sí, sí, las hacían de cristal, de obsidiana, de sílex y de basalto, la mayor parte. Sí, porque ya ve como cuando cazaban y mataban venados y eso, de ahí hacían agujas, lanzas y varias cosas para cazar o la agricultura y todo eso, ¿verdad? Sí, así es. En la actualidad se utilizan todavía estas herramientas o se han ido modernizando con el paso del tiempo. Pues sí, en las ciudades grandes se ha ido modernizando. De hecho, tenemos todavía aquí en la región de Nayarit y del norte de Jalisco, los huicholes, los corras, los nahuas, los mexicaneros, que todavía siguen utilizando todo este tipo de materiales y siguen adorando todavía estos dioses, aun cuando ya tienen la religión católica, ellos siguen siendo bastante conservadores en cuanto a sus características ancestrales. ¿Y cuáles eran sus enfermedades y con qué hierbajes las curaban a las personas? Pues mira, yo pienso que en aquellos tiempos las enfermedades debían haber sido mucho más simples y aparte ellos utilizaban mucho la cuestión de la herbolaria, los aceites, los inciensos, los minerales, porque de hecho pues no tenían contacto con otros grupos y entonces su fuerte era la herbolaria. Ellos más que todo buscaban las plantas que, como aquí de la región de Degollado, pues sabemos que hay varias que uno no conoce a veces, que sirven para muchas cosas, muchas enfermedades, como para la tos, gripa, dolores de cabeza y todo eso, ¿verdad? Como ya cuando traían dolor de muelas y eso, hay una planta que si la comes te anestesia tu boca y es lo que usaban ellos, como ya que el copal era muy bueno para la tos y todo eso. Varias plantas, como una también de las plantas cuando tenían una herida o les pasaba algo, era la capitana y el San Pedro, que ellos lo usaban y hasta la actualidad se usa eso. Sí, sí, de hecho, precisamente me mencionas que cuáles son las enfermedades. Pues yo pienso que las más comunes en aquellos tiempos deben haber sido las digestivas, igual que ahorita por temporadas, pues la gripe común, y igual pues en el caso de andar en la cacería, de andar en el monte, pues las cortadas, las quebraduras, y sí utilizaran pues hierbas como dice Poncho, el copal, lo utilizaban mucho para golpes, para la capitana, para la malva, también la malva silvestre, cuando se corta uno, la cocen y la ponen en fomentos y pues les ayudaba mucho para el estómago, pues el estafiate, el epazote, la hierbabuena, que eran plantas que ellos utilizaban mucho como pues medicina.
Y todavía, pues hay personas que todavía utilizan esto como remedios caseros. Sí, y de hecho hay quienes dicen, ya vas con tus brujerías. Pues no es que sean brujerías, sino que es la medicina tradicional. Sí, sí, sí. Pues también de toda la arbolaria que ellos usaban, ya ve, para cuando se quebraban, a quien sé si conozca un árbol que se llama chalcalán. Creo que no. Es ese árbol, aquí en la región de Goyalo hay, es un árbol amarillo que se da en los riscos, en las barrancas. Sí. Ese árbol lo machetea y sale como un tipo resistol y usted lo para en una vasija o en algo, y ese cuando había quebraduras lo ponían encima de donde estaba dañado el hueso y lo tapaban con cualquier piel y eso, y ya lo dejaban que por día se ponían eso y ya el hueso soldaba. No sé qué tenga el árbol o no sé qué haga, pero es increíble lo que hace, que dices tú cómo va a pegar un hueso nomás así puesto por fuera el pegamento que hace ese árbol. Yo pienso que aquí la cuestión es que muchas de las plantas lo que hacen es movilizar las vitaminas y el calcio. También aparte de historiador me ha gustado la medicina, soy médico veterinario y muchas plantas tienen la capacidad de movilizar las vitaminas y el calcio. Entonces es posible que este árbol fomente la movilización del calcio y al inmovilizar el hueso con la piel y con esta baba, posiblemente también movilizar el calcio y hiciera que más rápido se sanara. Igual posiblemente durara, no sé, un mes, 2 meses en sanar. Pues muy bien. Platícanos un poco de cómo era el lenguaje de estas tribus. Sí, en general México, hablamos de Jalisco y México en general, pues se hablaba más que nada el náhuatl, el cora y el huichol. Sobre todo aquí en Jalisco el náhuatl. ¿Y cómo le hacían para comunicarse de una tribu a otra? La mayoría tenían grupos que sabían, pues, sobre todo los comerciantes, tenían esa habilidad de que tenían que ir aprendiendo, pues, varios idiomas con el fin de poder hacer el trueque entre diferentes culturas. Igual había comerciantes que caminaban muchísimo y llevaban productos desde aquí hasta el norte y de regreso. Entonces, yo pienso que sí tenían que tener ellos como una forma de lengua común. Intercambiar entre ellos su lenguaje y eso, porque imagínense, aquí lo que estoy viendo que aquí en los asentamientos de Degollado, lo que hay, estoy viendo que se está hallando muchos caracoles y conchas del mar, es increíble, estamos a varios kilómetros y en aquel entonces para ir y venir hasta donde está el mar, pues era difícil porque no había el medio de transportación que hay ahorita. Antes lo tenían que hacer todo caminando la gente, tomaba varios días para llegar a él. De hecho, la palabra correo viene de ahí, de que había una persona que corriendo iba y llevaba mensajes, productos de la costa al centro, piedras que no había allá, también de aquí llevaban cantera para hacer ídolos y todo. Entonces sí, el comerciante y el correo hacía esas funciones. De hecho, se dice que el comerciante tenía 3 obligaciones. La primera, llevar mercancía. La segunda, el lenguaje, intercambiar lenguaje. Y la tercera, también eran portadores de la religión. O sea, les llevaban noticias de religiones de un lado a otro y de cuál dios estaba de moda en un lugar determinado. De hecho, en Zacatecas, que es un lugar seco, se han encontrado chacmol, que son dioses del agua de los mayas. Y entonces dice uno, para traer un maya a alguien, un dios cargando hasta por acá, como que está difícil. Y sin embargo el comerciante tenía esa función. Pues sí, porque hubo intercambios entre las tribus y sí se sorprende uno porque dices, ¿cómo que hasta acá llegó esa civilización? ¿Cómo hubo ese intercambio de cosas? Porque, pues sí, de aquí a Quintana Roo, ya con los mayas, estamos hablando de muchos kilómetros y muchos días de caminata y eso. No, y imagínate una piedra de esas, pues te la cargas donde sea, pero ya cargarte una piedra de un dios chacmol, ponle ya de medio metro que sea, es bastante peso. Y para traerlo, para transportarlo más que todo, ¿cuántas personas se ocupaban y eso?
y el tiempo y el costo y llevarlo porque sabían que era el dios del agua. Entonces yo pienso que ese fue el fin de que lo encargaron. Aquí como en la región de Degollado también Tlaloc tuvo que ver algo. Sí, 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 de hecho estos ojitos de esta vasija precisamente son los que nos demuestran que este Tlaloc estaba presente aquí en otros lugares. pues sí, porque ellos la lluvia era también como hemos dicho, lo que era la naturaleza y eso, pues la verdad. Estos dos ojitos, para nuestros televidentes, estos dos ojitos son los del dios del agua, del dios Tlaloc. Y entonces en Nayarit, en Jalisco, en todos los lugares, los dos ojitos de algo vivo es la presencia de este Tlaloc. Sí. Cuéntenos un poco de cómo era su aseo personal, cómo ellos realizaban su aseo. Pues yo pienso que no tenían el aseo como costumbre nosotros del baño diario, pero de hecho pues sí, se ensuciaban en la cacería, se llenaban de sangre y todo. Primero que nada era un triunfo y era como un trofeo de guerra, pero ya después pues eso ocasiona mal olor y sí iban y se bañaban, se aseaban. ¿A cuánto? No sé, cada semana, a lo mejor cada 15 días. Pero creo que ellos ya ves, para asearse en aquellos entonces, ya ves los nacimientos de agua, estaban al día, había el doble de agua que hay ahorita, no se explotaban los pozos que hay ahorita y eso, y los nacimientos de agua, pues los encontraba uno en varios lados. Y yo creo ya ve que ellos buscaban donde había el agua para establecer sus tribus, se puede decir, y Sí, de hecho, hablar de las fuentes de agua de aquellos tiempos es precisamente hablar de una fundación, de una área cultural. Y cada vez que encontramos estas áreas culturales, lo que vamos a encontrar siempre va a ser eso, los dos, el binomio agua, asentamiento cultural y por lo tanto un grupo humano que buscaba ese beneficio. ¿Cómo era su organización social? ¿Podían tener los hombres más de una mujer o cómo era? De hecho, para ellos no era privativo el matrimonio monogámico. De hecho, casi todas las culturas, pues como había más mujeres, sí había los matrimonios con varias mujeres y como había más mujeres que hombres, pues sí, sí una mujer podía compartir el marido con otras tantas, que no era tampoco algo como obligatorio, pero sí tenían esa costumbre. Y ya cuando llegaron los españoles, pues se fundamentó más el hecho de que las familias fueran monogámicas. ¿cómo fueron sus primeras obras pictográficas que realizaron ellos? De hecho, en las cuevas que se han encontrado aquí en Jalisco y en varios lugares, se han encontrado pinturas rupestres elaboradas con sangre, con saliva, con minerales molidos y pintadas completamente a mano. Hay varios asentamientos con pinturas rupestres hechas a mano. Ya ve como las pinturas también, lo que eran las pinturas rupestres, se usaban también cosas de la naturaleza. Quien se conozca el chicalote y la cochinilla que da el nopal. Sí. Ya ve que la cochinilla es roja y el chicalote lo troza usted y da la pintura amarilla y ellos lo que hacían, revolvían la pintura roja con la amarilla y daba el anaranjado. Ellos fueron también viendo todo eso de los colores como el azul y eso, como dice usted, con los minerales y todo, fueron experimentando, como se puede decir. Vieron, esta pintura nos dio este color y iban haciendo para pintar sus vasijas y eso. Sí, de hecho, el fijador que más utilizaban ellos para todo esto era la saliva humana. La milasa salival tiene la característica de que una vez seca se empieza a cristalizar. Y entonces en muchas de las cuevas han hecho pruebas y han encontrado que contiene tanto amilasa salival como sangre y algunos piedras molidas. Cuando fallecían alguna persona de la tribu, ¿qué era lo que hacía? ¿Qué rituales hacían y dónde depositaban el cuerpo ya sin vida? La mayor parte de los grupos culturales, igual que ahorita
han hecho, bueno, en un principio posiblemente los dejaban tirados los primeros pobladores, pero ya corriendo el tiempo, pues sí empezaron a tomar la costumbre por sepultarlos. Y ya cuando empezaron a sepultarlos, igual que hoy, pues dependiendo a quién están sepultando, pues era el rango que le daban y lo que le ponían en la ofrenda alrededor cuando lo iban a sepultar. De hecho, se han encontrado huesos completamente solos, sin ningún tipo de ofrendas, y han encontrado huesos con figuras como esta o como estas otras, que ya nos denota que la persona no era cualquier persona, sino que era un sacerdote o era un gobernante. Y luego lo que ellos también tenían, profe, la creencia que ellos sepultarlos con todas sus pertenencias era para cuando volvían del inframundo, según, ¿eh? Sí, de hecho decían que todo eso lo iban a ocupar en el más allá. Incluso en el oriente se acostumbra mucho ponerles monedas, porque dicen que cuando lleguen al otro mundo pues hay que pagar ciertos permisos, y actualmente pues no, nosotros los sepultamos con cosas religiosas, pero sí ha habido culturas en las que incluso se diga que a los seres del otro mundo hay también que sobornarlos, pero yo no creo en eso. Y luego lo que ellos también relacionaban mucho eran los animales de la naturaleza, lo que eran animales que según era para pasar al inframundo, lo que era el búho, animales que eran el son varios de los que ellos, el murciélago, según se decía que el murciélago ya que vive en la oscuridad, era como un pase al inframundo con ellos y llegaban más rápido con sus dioses y eso. Sí, de hecho, los perritos, los xoloitzcuintles, dicen que criaban un perro y cuando alguien de alto rango se moría, lo sacrificaban al perro y lo enterraban junto con el perro, que porque él le iba a ayudar a cruzar esa fuente de agua que le iba a llevar al otro mundo. Y de hecho, pues esa era una de las creencias, que Choconahuapan estaba del otro lado del agua, del mar. Bueno, pues vamos a un corte comercial y vamos a volver con la explicación de las figuras que nos trajo el profesor. Ok, como estábamos platicando anteriormente, vamos a iniciar con las piezas arqueológicas que tenemos aquí para enriquecer la cultura de Degollado. El profe nos va a ir explicando cómo se usaban y para qué eran cada cosa. Bien, pues creo que una de las figuras más representativas de todo es esta vasija ceremonial, que si se fijan tiene un sonido muy peculiar. Esta vasija debió haber pertenecido a alguien que era sacerdote, que la utilizaba precisamente para sus ritos ceremoniales. Vemos aquí también varias pipas con varias hechuras y varias insignias que tienen que ver mucho pues con lo propio de su cultura y con lo de sus dioses. En esta otra parte tenemos los collares y algunos de los instrumentos que se utilizaban para tejer sus tejidos, sus ropas. En algunas de las figuras, como estas también, que es unas pipas que no tienen ningún tipo de ornamento, pero que aún así eran ceremoniales, porque no cualquier persona podía fumar el tabaco. Y también yo pienso que estas figuras que son de textil debían haber pertenecido a alguien que tenía un rango social, porque están bastante elaboradas, tienen mucha decoración. Si hubieran sido de una persona común y corriente, estarían completamente lisas la alfarería. Una de las preguntas también, profe, cuando ellos hacían sus rituales y eso para alucinar, ¿qué tipo de plantas usaban o qué era aquí lo de la región y eso? Como ya ve más conocido el peyote, yo pienso que era uno de los que usaban para alucinar para sus dioses, ¿no? De hecho, el peyote es la planta que se utilizaba mucho como alucinógeno. Se habla mucho de que en Oaxaca utilizan también los hongos alucinógenos y también no cualquier persona los utilizaba, ni tampoco lo hacían por gusto. O sea, nada más cuando había una celebración ritual de sus dioses. No era seguido. El hecho del uso también del tabaco, no cualquier persona podía fumar tabaco. Debía ser una persona que tuviera un rango social y una celebración.
Pero también, yo lo que he leído es también lo que usaban el peyote y en aquellos entonces ya, ahorita en la actualidad ya que la marihuana se oye y se suena mucho el tema, pero ya ve que ellos también usaron la marihuana para alucinar para sus rituales. Sí, sí, de hecho, como ellos conocían la naturaleza, utilizaban muchos productos desde el peyote, la marihuana, los hongos, varios productos que les hacían a ellos pues sentirse que se comunicaban con sus dioses. Oh, está muy bien, profe. Pues vamos a pasar a mostrar otros objetos de las puntas de flecha. Sí, en el primer grupo tenemos toda una serie de navajas que están hechas precisamente de obsidiana, navajas pues bastante bien elaboradas, que tienen mucho que ver con su propia forma de vida. Y luego en el segundo punto tenemos una punta de lanza, una lanza pues relativamente grande, igual habrá otras más grandes, pero esta es de las más grandes que hemos hallado aquí en la región. Y todas las demás, una colección de puntas de flecha, todas de obsidiana, más que una es de sílex, la más blanca, y la mayoría pues en los tres estilos que conocemos los historiadores como Folsom, Clovis y Sandía. De hecho, la que está como color chocolate es una obsidiana traída de acá de este rumbo de Michoacán. Aquí en Jalisco casi no se ha visto obsidiana de ese color. La mayor parte de la obsidiana es de roja, de negra a gris. ¿Y ellos de dónde traían toda la obsidiana y eso? Porque aquí ya ve que minas de obsidiana no hay aquí cercas. De hecho, aquí el cerrito es una fuente rica en obsidiana, tiene poquita obsidiana pequeña, pero la de mayor tamaño para hacer figuras grandes la traían del lado de Magdalena, Jalisco, Oh, y de sí. Michoacán. Acá para el estado de Guanajuato ya que también la minería es lo que es la fuente de trabajo, también hubo que traían para acá exportaban. De allá precisamente traían el sílex, el jade y el alabastro. Y también lo que ellos usaban, que cada tipo de y color de lanza era también utilizado para tal ritual y eso, ¿verdad? Porque no era común de que ellos usaban cualquier cuchillo para el ritual o para hacer un sacrificio o para lo que ellos lo utilizaban y también la personalidad que lo portaba. Sí, así es. De hecho, tanto la punta de flecha como los objetos ceremoniales, las pipas y las hachas tenían que ver con el rango social. Igual que ahorita como si hablamos de un presidente municipal o de un sacerdote, conocemos al obispo por el tipo de investidura que trae. Bueno, pues vamos a continuar con las piezas que nos trajo el profe. Nos va a dar una pequeña reseña de cada grupo de piezas que tenemos aquí. ¿Nos podría explicar un poco más sobre estas piezas que tenemos aquí? Sí, mira, aquí tenemos varios instrumentos, precisamente hachas. Estas de aquí, podemos decir que estas son las más antiguas. Y luego ya de aquí tenemos una muy elaborada, que ya son de, vamos a decir que de la época clásica. Aquí tenemos instrumentos de molienda, que son de los metates, son piedras utilizadas para molienda. Esta es le llaman tomahawk, que es un instrumento más que nada para golpear, más que para corte, y estos sí son para corte, estos son para golpear. Igual estos dos son para pulimento, están bastante finos, está bastante pulido, como que lo utilizaban para pulimentar pieles, para aplanar. Aquí tenemos todo un grupo de alfarería, podemos clasificarla como olmeca. De hecho, casi todos tienen la característica de ser caras sonrientes. Esta es la que más pareciera ser de cara olmeca. La alfarería, si se fijan, no tiene color, no es polícroma, es monócroma, tiene un solo color. Y pues representa figuras de personas pues con rasgos asiáticos. Por eso por lo que consideramos que sí son de origen olmeca. De hecho, casi ni los ojos se le ven de tan cerrados que los tiene. Y el tocado es el que pues llama mucho la atención, de que deben haber sido esas personas de alto rango. Y acá vemos objetos suntuarios como vasijas,
que muchas de ellas pues se cree que las utilizaban para moler sus plantas curativas o minerales con los cuales pues dibujaban algunas de las figuras. Esta, si te fijas, tiene un dibujo bastante agradable, que debió haber sido no un objeto de una cocina común y corriente, debió haber sido de una persona con cierto rango social. Y pues aquí lo más típico, un metate sin patitas, dice la gente que son metates huilanches, con su piedra de moler, y 2 vasijas ceremoniales que estuvieron en una tumba. Son vasijas a las que se les puso una ofrenda. Dice la gente que en Guadalajara todavía hay un lugar que se llama San José del Tajo, que sepultan a las personas y a cada lado de su cabeza, a un lado le ponen agua y en la otra le ponen miel. Y entonces ponen 2 vasijas en esa sepultura todavía en nuestra época. Y habrá quienes digan que pues no están bien, pero yo pienso que son costumbres culturales y que pues son dignas de respetarse. De si van a tener sed o si van a comer los granos o la miel que le pusieron en las vasijas, pues yo lo dudo mucho. Pero hay la costumbre de ponerles. Y al centro pues tenemos varios personajes que también fueron extraídos de una tumba. Los personajes pues tienen sus tocados en la cabeza, deben de ser penachos porque manifiestan ser de pluma, de hecho parecen ser de pluma. Tienen sus pectorales, sus bandos de poder, y en medio pues hay una vasija igual que debió haber contenido alguna ofrenda en especial, ya sea granos, miel, minerales, piedras preciosas, joyas, herramientas. La verdad es imposible saber qué y qué le pusieron a esa ofrenda. Como pudimos ver en las piezas arqueológicas que nos mostró el profe, se fueron mostrando lo que fueron sus herramientas de trabajo, sus collares y todo lo que ellos utilizaban, sus vasijas y eso. También vamos a darle las gracias al profe por vernos visitado aquí al programa. Le agradecemos porque nos brindó todas sus piezas arqueológicas que trajo para mostrarlas a nuestro público de Degollado. Muchas gracias, profesor, por habernos compartido un poco de sus tesoros, porque yo sé que tienen una gran importancia. Mucha gente no lo sabe, pero tienen mucha importancia. Y no pudimos descubrir toda la historia que hay detrás de cada pieza, porque cada pieza tiene una historia. Sí, así es. De hecho, pues si nos pusiéramos, nos entretendríamos horas enteras, pero con el correr de los programas se irán viendo casi la mayor parte de la riqueza cultural que tiene Degollado, y van a conocer también nuestros televidentes, pues algunos lugares que pueden visitar que también tienen importancia histórica. De hecho, mucho de lo que se está perdiendo aquí es la historia de los edificios. Hay edificios que los han ido tumbando y que la gente pues no los ha ido apreciando, pero yo pienso que es tiempo todavía de ir recuperando esa memoria histórica de aquí de Degollado. Y pues de lugares pues hay muchísimos. Pues sí, así como dice usted, profe, vamos a ir mostrando lugares prehispánicos aquí en Degollado, porque aquí en Degollado creo que nunca se había presentado un programa de historia prehispánica. Ya ve que se hacían programas de historia de la época de la revolución y eso, pero de historia prehispánica no. Lo cual yo creo que más de unos nos vamos a enriquecer de las culturas que hubo aquí y eso. Así es, pues muchas gracias. Y si gusta anexar algo más. Pues nada más que estamos a sus órdenes y que el día que gusten pues los acompañamos nuevamente para que platiquemos respecto a la cultura y a la historia de aquí de Degollado. Los seguimos invitando para que no se pierdan nuestros siguientes programas, ya que van a estar muy interesantes, porque vamos a estar visitando localidades, cuevas y muchas cosas más.